Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Mi nombre es Israel Pelán Cruz y en unos momentos vamos a empezar con nuestro curso de esta noche, conociendo a Jesús a través de los evangelios. Y vamos antes a acomodarnos, cosa que así damos tiempo a que aquellos hermanos que van a ir ingresando posteriormente a esta transmisión puedan ir entrando a esta señal. Hoy día vamos a utilizar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, versículos del 1 hacia adelante, para que usted lo pueda encontrar y tener ya separado en su casa. Como hemos estado también enseñando, es bueno que tenga un cuaderno de apuntes, es bueno que tenga una libretita de apuntes porque esto le va a ayudar a poder tener a la mano pues las reflexiones que podemos ir desarrollando y que sean de interés para usted. Yo sí apago mi celular porque cuando estoy en servicio llaman mucho o escriben mucho. Entonces, para no distraerme. Pues bien, siendo ya las 8:05 de la noche, vamos a esperar acá que abra el archivo. Vamos a empezar este encuentro con Jesús adorándolo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí en donde usted se encuentra, vamos a disponer nuestro corazón a que el Señor nos hable, a que el Señor toque nuestro corazón. Vamos a abrir nuestro corazón a través de la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor Rey y Dios nuestro, por la inmensa oportunidad, por la gracia que tú nos das en esta hora de dirigirnos palabras al corazón. Porque tú pasas por nuestra vida para salvarnos, conociendo la realidad nuestra. Hoy, Señor, nos ofreces tu perdón, tu salvación por la misericordia infinita que sientes por cada uno de nosotros. Te pedimos, Jesús, que nos des la alegría, que nos des la gracia de entregarnos cada día más y completamente a ti. Queremos, Señor, en esta noche ofrecerte nuestra adoración. Recibe, Jesús bendito, el fruto de nuestros labios, celebrando tu grandeza.
Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Aquí estoy delante de ti, trayendo mi adoración. Eres tú mi bendición, mi necesidad y mi adoración. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Recibe nuestra adoración, Señor. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Eres tú mi bendición, mi necesidad y mi adoración. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Solo tú le das sentido a lo que soy. Bendito y alabado seas, oh glorioso Señor, porque solamente tú le das sentido a nuestra vida, Señor. Solamente en ti nuestra vida encuentra su plenitud. Alabado seas. Queremos en esta santa noche, Señor, entrar en tu presencia. Antes de entrar en la comunión con tu palabra, entrar en tu presencia alabándote, bendiciéndote, adorándote, Señor, ofreciéndote el fruto de nuestros labios, celebrando tu grandeza. Alabado seas, Señor Jesús. Bendito seas, porque, Señor, en ti el corazón se nos llena de gozo, el alma se nos llena de júbilo, porque tú, Señor, eres nuestra alegría. Alabado seas, digno Señor. Así como esté tu vida, hermano, alábale y bendícele a Él, dale gloria al Rey. Alabado seas, Señor Dios nuestro, que pasas por nuestra vida para cambiarla. Alabado seas porque nos has llamado, Señor, a seguirte, para vivir esa vida en abundancia que tú has prometido, Señor, aquellos que creen en ti y en tu poder. Alabado seas, oh glorioso Señor. Bendito seas, glorioso Jesús. Alabado seas, Señor. Permite que en esta hora santa, oh Dios nuestro corazón se ensanche para que quepa en nosotros más de ti. Ensánchanos el corazón para que te amemos más, para que nos entreguemos más a ti, oh Jesús, oh Dios nuestro. Aleluya, aleluya. Alabado seas, Jesús. Alabado seas. Y
deseas. Recibe nuestra adoración, Señor. Dile conmigo. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración, mi adoración. Una vez más, aquí estoy delante de ti. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Eres tú mi bendición, mi necesidad, y mi adoración. Una vez más, aquí estoy delante de ti. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Aquí estoy delante de ti, trayéndote mi adoración. Eres tú mi bendición, eres tú mi bendición, mi necesidad y mi adoración. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Solo tú le das sentido a lo que soy. Y lo que soy, no soy por ti. Y lo que hago es para ti. Y lo que soy, yo lo soy por ti. Y lo que hago es para ti. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Dile conmigo, tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Tú le das sentido a lo que soy. Solo tú le das sentido a lo que soy. Y lo que soy, yo lo soy por ti. Lo soy por ti. Y lo que hago, es para ti. Y lo que soy, yo lo soy por ti. Y lo que hago es para ti. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Solo tú le das sentido a lo que soy. Alabado seas tú.
Señor Jesús. Bendito y alabado sea, Señor. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, lo hacemos por ti, para ti, Señor, para la mayor alabanza de tu gloria. Si estamos perseverando en medio de nuestras luchas, en medio de nuestro desánimo, en medio de todas las contingencias de nuestra vida, Señor, es porque te amamos y queremos abrir el corazón y derramar ante ti nuestra alabanza, Señor. Esta fragancia que brota de nuestros corazones. Alabado seas, oh Rey bendito. Derramamos ante ti nuestra adoración, Señor. Quebramos ante ti, Señor, nuestro perfume para adorarte a ti, Señor bendito Jesús. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Señor? ¿Qué sería de nosotros si tú no nos hubieras salido al alcance? Alabado seas, oh Señor bendito, Jesús, Hijo de Dios. Alabado seas, Rey nuestro, gloria nuestra, que nos bendices grandemente con tu presencia en esta noche, que nos bendices grandemente con este don, con esta oportunidad, con la gracia de estar hoy día delante de ti para escuchar tu palabra, para dejar que tú moldees nuestra alma, Señor, para dejar que tú transformes nuestras vidas, porque tú pasas por la vida del hombre para que la vida del hombre no siga siendo la misma. Aleluya. Aleluya, Señor Dios nuestro. Hoy día vienes a sanarnos. Hoy día vienes a curarnos, a liberarnos. Hoy día vienes a abrirnos los oídos, los ojos. Vienes a tocar este duro corazón que no se deja aún convencer por la fuerza de tu intenso amor. Alabado seas. Alabado seas. Bendito seas. Glorioso Señor. Alabado seas, hermoso Jesús, roca nuestra, fortaleza nuestra, baluarte de mi vida, en quien sostienes todo. Lo que soy, lo soy por ti, y lo que hago es para ti, Jesús. Señor, cuánto quisiéramos, Señor, besar tus pies, tocar las llagas de tu mano, Señor, y derramar nuestras lágrimas en tu pecho, amado Cristo. Alabado seas, Jesús. Señor Dios nuestro, en esta santa noche entregarnos a ti. Queremos, Señor, rendirnos ante ti. Dejar, Señor, que la fuerza de tu amor nos convenza de dejar esa vida antigua para vivir una vida nueva en ti. Quiero pedirte, Jesús, por todas las personas que están viendo esta transmisión, por sus necesidades materiales, por sus necesidades espirituales, para que tú los salves del peligro, de la desgracia, de la angustia, para que en esta noche, Señor, sientan que tú eres ese Dios cercano que nunca se aparta de nuestro lado. Ofrecemos, Señor, este servicio por ellos, para que tú bendigas sus vidas. En esta noche rezamos al Padre
bendito como el Hijo amado nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer, Señor, en la tentación. Líbranos de todo mal. Te pedimos, Padre, que por la gracia infinita de tu misericordia, extiendas tus manos poderosísimas sobre nosotros y libéranos, Señor, de todo mal que hay en nuestra vida que nos impida oír, ver y convertirnos en el corazón. Líbranos del mal que ha venido a nuestra vida por causa de nuestro propio pecado. Líbranos, Señor, de toda forma de desgracia y líbranos, Señor, de vivir una vida sin ti. No permitas nunca eso, que nuestros pasos nos alejen de ti. Sea Jesús, te pedimos, con tu sangre bendita el suelo, subsuelo, aire y atmósfera que respiramos, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Te pedimos, Jesús, que selles la transmisión y la recepción de esta señal y que bendigas los hogares de cada uno de los que están viendo esta prédica, Señor, este encuentro. Espíritu Santo, danos la inteligencia. Abre nuestra inteligencia para comprender la hondura y la profundidad de lo que en esta hora se nos quiere enseñar. Y que por la intercesión de la Virgen Inmaculada, puesta en fuga toda obra de las tinieblas, que el Dios uno y trino nos conceda la gracia de enderezar en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor esté contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos la intercesión de los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santo Toribio de Mogrovejo, ruega por nosotros. San Martín de Porres, ruega por nosotros. San Francisco Solano, ruega por nosotros. San Juan Macías, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. San Francisco de Borja, ruega por nosotros. San Maximiliano Kolbe, ruega por nosotros. San Bonifacio, ruega por nosotros. Santa Gertrudis, ruega por nosotros. Santa Teresa de Lisieux, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Vamos a rezar la oración de exorcismo a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, mis hermanos. Paz y bien sea cada uno de ustedes.
Muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Mi nombre, para aquellos que no me conocen, es Israel Pelán Cruz y yo soy misionero en la Iglesia Católica y participo en Lima, Perú, en un movimiento que se llama Misioneros de Santa María de Nazaret. Le damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes, hermanos de Colombia, hermanos de Costa Rica, República Dominicana, hermanos de Panamá, hermanos de Chile, hermanos de México que nos han estado escribiendo. Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos. A mis hermanos de Perú, en todas las latitudes que te encuentres en nuestra tierra patria, sean cada uno de ustedes muy bienvenidos a este encuentro con nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada hemos acabado el estudio del Evangelio según San Marcos. Nos ha tomado 4 semanas, es el Evangelio más breve, son 16 capítulos, y hemos seccionado estos capítulos en el ministerio de Jesús en Galilea, el ministerio de Jesús fuera de Galilea, el ministerio de Jesús en Jerusalén. Entonces, lo importante que necesitamos entonces es haber leído el Evangelio de Marcos para ir profundizando en algunas ideas que probablemente, o en algunos pasajes que probablemente no hemos tocado. No podemos tocar todos los pasajes porque si no demoraría demasiado este curso, y nuestro objetivo es ampliar tu horizonte, que tengas una visión más amplia de este Evangelio y de los otros también. Habíamos estado enseñando en las primeras clases, hemos hablado del Evangelio cuadriforme de Jesús. ¿Y qué significa esto? Que para conocer a Jesús necesitamos verlo desde la visión de Marcos, desde la visión de Mateo, desde la visión de Lucas y desde la visión de Juan. Entonces ya hemos acabado a Marcos. Es importante entonces que hayas terminado de leer ese Evangelio, porque ahora lo que vamos a hacer hacia adelante es desarrollar, hacer el estudio del Evangelio según San Mateo, que empezamos hoy día con una clase introductoria que nos va a ayudar a tener lineamientos y principios teológicos para la comprensión de este Evangelio, que va a constar más o menos de unas 6 sesiones, esta clase introductoria y 5 clases más, que implican el estudio de los 5 grandes discursos que vamos a encontrar de Jesús en este Evangelio de Mateo. Entonces, el día de hoy vamos a utilizar Mateo capítulo 9, versículo 1. Mateo capítulo 9, versículo 1. La reflexión que vamos a desarrollar esta gloriosa noche se llama Jesús en el Evangelio según San Mateo. Jesús en el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 1 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura: subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: este está blasfemando. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Cuando se iba de allí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado
en el despacho de impuestos y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Y pues, aprended qué significa misericordia quiero, no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santifícame, Señor, para poder predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, este segmento que hemos leído nos ha presentado 3 pasajes. La curación del paralítico, la vocación de Mateo y a Jesús comiendo con los pecadores. Esos 3 pasajes para Mateo son muy importantes porque nos dicen mucho de quién es Jesús y de lo que ha venido a hacer. La curación del paralítico, que es un enfermo físico, a quien Jesús, después de perdonarle sus pecados, vamos a ver que con su poder lo va a poner en pie. Luego tenemos el encuentro que Jesús sostuvo con Mateo, que es presentado como un hombre que estaba espiritualmente enfermo, a quien Jesús, como en el primer caso del paralítico, también por su poder va a poner en pie. Estos 2 pasajes se llegan a explicar desde la conclusión que Mateo nos presenta en el versículo 12 de nuestro texto. Dice, mas él al oírlo dijo, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Mateo nos presenta presenta al Señor como un médico que necesitamos nosotros los que nos encontramos enfermos. Hay gente enferma en su cuerpo, hay otros que están enfermos en su mente y hay otros que están enfermos en su espíritu. Y en mis años orando, haciendo acompañamiento espiritual, orando por los hermanos cuando piden oración, hay mucha gente que se me acerca a pedir por algún mal físico o por algún mal mental, por alguna situación por la que está atravesando, pero son poquísimas las personas que me piden, hermano, ore por mí porque soy lujurioso. Ore por mi hermano porque soy envidioso. Ore por mi hermano porque soy soberbio, porque soy avaricioso. Ore por mi hermano porque soy una persona mentirosa, soberbia. Ore por mi hermano porque soy una persona adúltera, una persona fornicaria. Ore por mi hermano por estas intenciones. Es decir, esto a mí, ¿qué me ha enseñado? ¿Por qué las personas no te piden ese tipo de oración? Te piden más por salud física o por salud mental, pero son muy pocos, repito, los que te piden concretamente que ores por ese problema espiritual, por esa enfermedad que sufren en el espíritu. ¿Y por qué se da esto? Porque no tenemos la mirada de Jesús, no tenemos la mirada profunda del Señor y no nos damos cuenta lo que realmente nos enferma. No nos damos cuenta la condición en la que se puede encontrar nuestra alma. No nos damos cuenta. Decía Santa Teresa de Jesús algo muy interesante. Dice que cuando uno tiene un vaso con agua,
De pronto uno puede ver que el agua es cristalina, que el agua está limpia, pero si uno dice que agarra un foco de gran intensidad y lo acerca al vaso con agua, va a comenzar a ver partículas que muestran su impureza. ¿Y qué quiere explicar con esto la santa? Que es en la medida que nos acercamos a Jesús, es en la medida que caminamos en Cristo, que somos más conscientes de nuestra miseria. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 8, en el versículo 12, yo soy la luz del mundo y el que me siga no andará en la oscuridad, no andará en las tinieblas. Y esto significa que si no somos conscientes de nuestra miseria es porque estamos proporcionalmente lejos de Jesús. Mientras más uno se acerca a Cristo y mientras más Cristo se acerca a nuestra vida, somos más conscientes de las tinieblas en nuestra alma, somos más conscientes de nuestro pecado. Y esto significa, si la conciencia no nos está acusando de la miseria que hay en nuestro espíritu, es porque probablemente estamos lejos del Señor. Porque escúchame bien, se puede estar físicamente cerca de Cristo y con el corazón completamente apartado del Señor. Pensemos en uno de sus apóstoles, en Judas Iscariote. Judas Iscariote estaba físicamente cerca de Jesús, escuchaba su enseñanza, fue enviado a predicar, a sanar a los enfermos y expulsar demonios, pero en su corazón tramó, maquinó la traición de Cristo. ¿Y esto qué significa? De que había oscuridad dentro de él, y había esta oscuridad porque en su corazón no se había convertido. Y esto lo trasladamos a nuestra realidad, que físicamente podemos estar en la iglesia, físicamente podemos estar en un grupo, en una comunidad, en una parroquia, podemos estar haciendo hasta actividad espiritual, religiosa, podemos estar físicamente en las cosas del Señor, pero con el corazón completamente alejados de Él. No por algo el profeta Isaías dirá, este pueblo solo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, esto es muy interesante porque las personas a veces están tan concentradas en su enfermedad física, tan concentradas en su enfermedad mental, pero estamos tan ciegos de cómo está, de cómo se encuentra nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces, para entender esta cuestión, pongamos el ejemplo de la conversión del apóstol San Pablo. Cuando Pablo presencia la lapidación de Esteban, San Pablo, en este momento, Saulo de Tarso, veía y creía que eso era lo correcto. Veía y creía que eso era lo correcto. Es decir, en su corazón no se conmovía, pidió cartas para ir a perseguir a los cristianos. Y es en ese camino de Damasco que se encuentra con Jesús. Y la pregunta es, ¿qué es lo que le pasó a Pablo? Después de su encuentro con Cristo, se dio cuenta que estaba ciego. El primer efecto del encuentro con Jesús es reconocer nuestra ceguera, reconocer nuestras tinieblas, reconocer ese quién somos. Lo primero que sucedió entonces fue esto. Pablo se hizo consciente de que estaba ciego. Alguien hace años me dijo, ¿no? Que esta persona no era como yo. No tuvo una vida tan no tuvo una vida tan terrible, tan pecadora como la mía. Y me dijo, ¿no? Que en personas como ella, era una mujer la que me decía esto, ¿no? Que en personas como ella de pronto la conversión aparece como algo tan difícil porque ¿qué es lo que hay que cambiar? Ella me decía eso, ¿no? Y me dijo, yo no fui tan pecadora como tú. Así me decía ella. Y yo le digo, eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees. Le puse la comparación del hijo pródigo.
que en este pasaje del capítulo 15 de Lucas se muestra a dos hijos, no a uno, dos hijos. Y si usted analiza ese pasaje, en ese pasaje se muestran que ambos están fuera de casa. El hijo perdido, el menor, pero el mayor está trabajando en las cosas del padre y también está fuera de casa. Y aquí se nos muestra en esta escena lo siguiente, que el mayor se tenía por bueno, señalando los pecados de su hermano menor. Sin embargo, su corazón estaba lleno de envidia. Envidiaba la suerte de su hermano menor. Su corazón estaba lleno de soberbia. Se sentía mejor que él porque él era cumplidor. Y su corazón era jactancioso. Su corazón era rencoroso, era un corazón egoísta. Y de pronto esto es lo que puede pasar, que muchos a lo mejor no hemos sido alcohólicos como yo, no hemos sido fármacos dependientes como yo, no han tenido una vida sexual tan disoluta como la mía, no han sido tan entregados a los placeres mundanos y no han tenido una vida tan miserable como la que yo tuve, le explicaba a esta hermana. Pero eso, la bendición que yo tuve, que haber llevado una vida así me hizo consciente de cuánto necesitaba acercarme a Dios. Pero hay personas que, como el hermano mayor, no tienen ese grado de conciencia. No se dan cuenta de su soberbia, de su orgullo, de su vanidad. No se dan cuenta de su egoísmo y de esa actitud tan altanera que a veces pueden tener con Dios. Por eso ese pasaje se nos muestra que hay gente que se pierde fuera de la iglesia, pero hay otros que están dentro de la iglesia que también andan perdidos. Entonces, a lo mejor tú eres como esta hermana, que puedas decir, oye, yo no he tenido una vida tan terrible como la tuya. ¿De qué me tengo que convertir? Y si tú eres de los que piensan eso, significa de que estás ciego. Significa que no tienes la luz de Cristo para darte cuenta en tu interior aquello de lo cual debas arrepentirte. Entonces, como le dije a alguien, a otra persona que me dijo, hermano, si yo hubiera tenido una conversión como la tuya, si a mí también se me hubiera aparecido el Señor en una visión y lo hubiera visto crucificado, claro, yo hubiera cambiado. Mi conversión fue una gracia del Señor, la visión que tuve, esa contemplación mística que el Señor me la regaló no porque yo tenía algún mérito, sino porque Él es misericordioso. Hay mucha gente que piensa, si nunca has escuchado mi testimonio, en otro momento te lo contaré, pero hay muchas personas que piensan que eso es suficiente para cambiar. Y yo le digo a estas personas, mi conversión no se dio porque tuve esa visión. Mi conversión se dio cuando yo me hice consciente de cuán desagradable era mi vida en los ojos de Dios. Cuán desagradable era mi vida en los ojos de Dios. Por eso es que dice Jesucristo, lástima que eres tibio, no eres ni frío, no eres ni caliente, y por eso te vomitaré de mi boca. Y algunos de nosotros probablemente no nos damos cuenta que nuestra vida espiritual da asco, que nuestra vida espiritual le causa náuseas a Jesucristo. Entonces, por eso Mateo va a presentar su conversión. Mateo se pone de ejemplo para la comunidad cristiana. Para aquellos que a lo mejor dicen, yo no tuve una conversión como la de San Pablo. Mateo presenta su propia conversión en líneas breves. En esta va a desarrollar en un solo versículo los aspectos importantes de su conversión. Mientras, por ejemplo, Lucas va a contar la conversión de Pablo 2 veces. El mismo Pablo va a contar también en Gálatas su conversión. Muchos de nosotros nos hemos quedado con que el encuentro con Jesús tiene que ser así como el encuentro que tuvo Pablo. Pero acá Mateo nos presenta cómo fue su experiencia y nos presenta algo que es muy rico y muy teológicamente importante, muy detalloso. Mateo presenta su conversión dentro de un contexto específico, dentro del contexto del perdón de los pecados y dentro del contexto de la misericordia de Dios. Fíjate, antes de su conversión, Jesucristo ha perdonado los pecados del paralítico y lo ha puesto en pie. Y es después de esta escena que Jesús se encuentra con Mateo, o mejor dicho, el Señor le da a Mateo la oportunidad de tener una experiencia con Él.
entre estos dos momentos, el perdón de los pecados del paralítico y luego lo que se nos va a mostrar que Jesucristo come con pecadores y muestra así la misericordia y la compasión del Padre. Entonces, dice el versículo 12, repito, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. No necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. Y pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Quizás tú no ves, hermano, cuán mal está tu vida. Quizás tú no tienes la conciencia ni la mirada profunda de Jesús para darte cuenta cuán mal estás. Y por eso hay que pedir esta gracia. Yo recuerdo que estaba de misiones en la ciudad de Trujillo hace algún tiempo atrás y estaba en una jornada orando por un grupo de más o menos 20 personas. Estaba haciendo una jornada de sanación por allá y cuando estaba orando por una mujer, una señora, era muy piadosa, pero una cara dura, endurecida, amargada se le veía a la mujer, una mujer muy piadosa exteriormente, pero un corazón muy duro. Entonces comienzo a orar por la mujer y el Señor me muestra su corazón como que tenía tres arañazos. Entonces yo le dije a la mujer inmediatamente, hermana, usted tiene que perdonar a su hija. La mujer me quedó mirando y me dijo, yo no tengo nada que perdonarle a mi hija. Yo estoy muy bien con mi hija, con su familia. Estamos muy bien. Le dije, hermanita, póngase a orar y pregúntele al Señor sobre lo que le estoy diciendo. Seguí orando por los demás. La mujer obediente se fue a orar. Se habrá tardado unos 15 minutos y luego regresó llorando. Y me dijo, hermano, tiene usted razón. Yo he estado resentida con mi hija por muchos años. Cuando mi hija quedó embarazada a los 17 años, yo muy duramente le dije a mi hija, hija, me fallaste. Y no me di cuenta que con esas palabras le hice mucho daño. Por eso mi relación con ella es una relación tirante, de mucha fricción. Y la mujer rompió en llanto. ¿Qué acaba de pasarle a la mujer? Acaba de abrir los ojos. No era consciente del orgullo, de la cólera, de la rabia, del rencor que había en su corazón hacia su propia hija. Porque como es una mujer que iba a misa siempre, de confesión continua, nunca cayó en cuenta de la miseria en la que se encontraba su alma. Y lo mismo de pronto nos puede pasar a varios de nosotros. Quizás, repito, tú no ves cuán mal está tu vida. Pero sí lo ve Jesús. Y es por eso que Él en esta noche te está llamando. Es por eso que Él en esta noche te está llamando. Jesús pasa por nuestra vida para cambiarla. Y es en el momento en que decidimos seguirlo que empezamos una nueva vida, un nuevo camino con Jesús. La Escritura nos muestra que este encuentro de Jesús con Mateo es un encuentro bastante breve. Jesucristo lo mira en una situación de inactividad. Sentado, dice la Escritura. Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentando en el despacho de impuestos y le dice, sígueme. Para explicar esto, quiero utilizar algo que dice San Agustín. Temo al Dios que pasa una vez por la vida y no vuelve a pasar. Y con esto el santo lo que nos dice no es que tema a Dios, sino de que tiene temor de no darse cuenta la oportunidad que le está dando Jesús. Tiene miedo el santo de Hipona de desaprovechar la gracia. Entonces, esto nos muestra que Jesucristo nos busca en el contexto en el que nos movemos y existimos. Nos busca
en lo cotidiano de nuestra vida y pasa delante de nosotros, invitándonos a dejar lo que estamos haciendo para seguirlo. ¿Cómo lo habrá mirado Jesús a Mateo? Que Mateo habrá visto en la mirada de Jesús una mirada como nadie lo habría visto, porque estando en el despacho de los impuestos, probablemente Mateo no era muy apreciado y era visto de mala manera y estaría acostumbrado a que lo vieran mal. Pero ese día, Jesucristo lo miró de una manera como nadie lo había mirado. Lo miró con compasión. Y Mateo se dejó penetrar por la mirada de Cristo. Y Jesucristo no tuvo, de pronto, Mateo, la conversión de Pablo. Y Jesucristo, solo mirándolo, lo invitó a dejar su vida para seguirlo. Y Mateo lo hizo de manera inmediata. Por eso es importante lo que se va a narrar en este evangelio, porque es lo que Mateo ha vivido en su seguimiento a Jesucristo, a diferencia de Marcos. Marcos tiene detrás la tradición petrina. Mateo, de pronto, está transmitiendo desde su propia experiencia personal de conversión y de seguimiento a Jesucristo aquellas enseñanzas que él considera que son necesarias para nuestra vida espiritual. Jesús está pasando, hermano, por tu vida para cambiarla hoy. Y el momento de dejar lo que tenemos que dejar para seguir a Cristo es ese hoy. Si tú estás pensando, no, mañana voy a empezar, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, hoy Jesucristo te invita a dejar esa actitud pasiva de tu vida, a dejar la comodidad del pecado, a salir del estancamiento en el que te encuentras. Jesucristo te mira con misericordia, a pesar de que hayas hecho lo que has hecho. Y te invita el Señor a renunciar a una vida sin pecado para seguirle y salvarte. Por eso repito la idea que estaba desarrollando un poco atrás. Quizás tú no ves tu mal, pero sí lo ve Jesús, y es por eso que, como a Mateo, el Señor está pasando en esta noche delante de ti para llamarte a que lo sigas y a que cambie tu vida. Mateo es aquel de quien Marcos y Lucas en sus evangelios llamarán Leví, un judío converso que escribe su evangelio para una comunidad de judíos conversos al cristianismo. Por eso, como vamos a ver en Mateo 5:22, él va a utilizar palabras propias de los judíos, ¿no? Como Jena. Va a hablar todo el capítulo del 3 al capítulo 7, va a hablar de la justicia de Dios. Por ejemplo, en Mateo 3:15 va a hablar de practicar justicia. Va a utilizar términos que son propios del pensamiento judío, como por ejemplo la palabra fidelidad, que encontramos en Mateo 25:21. Es decir, vamos a encontrar un lenguaje, y no solamente un lenguaje, un pensamiento propio de los judíos. La comunidad de Mateo probablemente estaba instalada en Antioquía de Siria, que si bien escribió el Evangelio en griego, el estilo que va a utilizar Mateo es el estilo hebreo. Mateo escribe en quiasmo, es decir, para nosotros, cuando leemos un libro, lo más importante va del principio hacia el final, y las conclusiones se encuentran al final. El judío no, escribía del principio y del final hacia el centro. Lo que se encontraba en el centro es más importante para ellos. La redacción de este evangelio se dará entre el año 70 en el año 75, después de la destrucción del templo de Israel. Y esto es muy importante, muy importante. Después de la destrucción del templo de Jerusalén, Mateo va a redactar su evangelio.
Y él a estos judíos que se han convertido al cristianismo les va a enseñar lo siguiente, que la destrucción del templo, que era algo muy preciado para los judíos hay tres cosas que son muy preciadas, ¿no? Que es la raza, que es la ley y es el templo. Entonces su templo acaba de ser destruido. Y Mateo va a explicarles por qué se ha dado la destrucción del templo. La tesis que va a plantear Mateo es la siguiente, que Dios le ha quitado a los judíos el reino de los cielos. Repito esto, Dios le ha quitado el reino de los cielos a los judíos. Y escucha bien, se los ha quitado porque no dan fruto. Se los ha quitado porque no dan fruto. Y Dios no solamente se los ha quitado, sino que ha decidido dárselo a un nuevo pueblo. Y este pueblo se lo da para que dé fruto. Y este viene a ser el resto de Israel. Y viene a ser la iglesia, que somos nosotros. En Mateo, capítulo 21, en el versículo 43. Mateo 21, en el versículo 43, dice: por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. ¿Y de qué frutos estamos hablando? Frutos de conversión. Frutos de conversión. Ese pueblo entonces es el resto de Israel, y ese resto de Israel somos nosotros, la iglesia que nuestro Señor Jesucristo funda en la persona de Simón Pedro. Por eso a este evangelio se le va a conocer como el evangelio eclesiástico o el evangelio eclesial, en donde se muestra la fundación de la iglesia. Va a decir en Mateo capítulo 16, en el versículo 18, Mateo 16, 18, dice la Sagrada Escritura: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces en este texto Mateo nos muestra, es el único evangelio que lo va a hacer, que nos muestra el evangelista la intencionalidad de nuestro Señor Jesucristo de fundar la iglesia, que se configurará en Pentecostés. En Pentecostés. Y la iglesia que Jesucristo funda es una iglesia esencialmente misionera. Una iglesia pensada, querida y fundada para la misión, para ir a evangelizar a todas las naciones. Entonces, esto es muy importante porque Mateo va a resaltar esto, que la iglesia ha sido fundada en la persona de Pedro, para que como pastor y guardián de la grey de Dios conduzca a la iglesia de Cristo. Entonces es muy interesante porque esto es lo que Mateo nos va a presentar, a diferencia de los otros evangelistas. Luego se nos va a mostrar, y Mateo va a desarrollar en esta tesis que estamos hablando, le explica a estos judíos que se han convertido al cristianismo por qué Dios le ha quitado reino de los cielos a su pueblo y se lo ha dado a los cristianos. ¿Por qué se ha dado esto? Porque no están dando fruto. Y lo que va a mostrar Mateo, que es la iglesia que Jesucristo funda, aquí en esta iglesia nadie es excluido. Nadie es excluido, todos son admitidos. Y esto es muy interesante resaltar, y hay que poner énfasis en esta cuestión. Alguien me dijo: hermano, ¿y los homosexuales? Hermano, ¿y los divorciados vueltos a casar? Hermano, ¿y las personas de mal vivir? Todos ellos son admitidos en la iglesia de Cristo. Todos ellos. Pero ojo con esta cuestión. Todos ellos y todos nosotros somos llamados a convertirnos. Sin arrepentimiento, sin conversión, no hay salvación. Y podemos estar acá en la iglesia y no cambiar. Y puede el homosexual venir a la iglesia y cambiar. Y puedes tú estar acá en la iglesia sin convertirte. Porque a veces nosotros
Señalamos el pecado de los demás, pero no somos conscientes del nuestro. Y como le decía en una charla a un grupo de personas, a veces nosotros juzgamos muy duramente al homosexual, juzgamos muy duramente al adúltero, y de pronto pasamos por agua tibia nuestros propios pecados. Y tanto el adúltero como el homosexual, y tanto nosotros, estamos llamados a la conversión, que si no nos arrepentimos de nuestros pecados y no nos convertimos en nuestro corazón, no nos salvaremos. Por eso, muy claro este mensaje, muy claro este mensaje. Hubo, no hace mucho, el Día del Orgullo Gay, y acá en Perú, un muchacho con muy buena intención, probablemente un buen músico católico peruano, puso un mensaje, pienso yo con la intención de hacer el bien, pero a veces cuando uno no tiene clara la doctrina de Jesucristo, puede cometer errores. Jesucristo nos ama a todos, nos ama a todos por igual, a usted, a mí, a la prostituta, al homosexual, al adúltero, ama a todos por igual. Yo recuerdo que un día fui a orar a una cárcel y estaba orando por un violador. Y Jesús lo ama a él también. Pero todos nosotros, para salvarnos, necesitamos tres cosas: arrepentirnos de nuestros pecados, convertirnos en el corazón para salvarnos. La salvación no da simplemente por venir a la iglesia, por escuchar una charla. La salvación no se da simplemente por decir Dios es amor. La salvación no se da por eso, por creer solamente en que Dios me ama. Porque creer que Dios me ama es entender que Él murió en la cruz por mis pecados. Y que esa muerte de Cristo en la cruz por mis pecados me llama a la conversión. Jesucristo nos muestra en este pasaje de la conversión de Mateo que como Mateo todos estamos siendo llamados por el Señor a cambiar la vida. Todos estamos siendo llamados a arrepentirnos de nuestros pecados para ser perdonados por un acto de la misericordia de Dios, por un acto de la misericordia de Dios, y quedarnos simplemente en el argumento de que Dios es amor y seguir viviendo nuestra vida como se nos da la gana. Es un argumento que no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Algo va a decir el apóstol San Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, en el versículo 15, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, dice: Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Y cómo nos salvamos los pecadores? Cuando nos arrepentimos del pecado, cuando nos convertimos. A eso ha venido Jesucristo. Entonces no podemos limitar el mensaje del Señor simplemente un Dios te ama. Sí, Dios te ama. Y porque te ama te quiere cambiar. Quiere cambiar tu vida. Que tu vida sea una vida más coherente con el Evangelio que Él está predicando. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque muchas personas que de pronto me han preguntado sobre estos temas y es importante siempre hablar de esto en los contextos necesarios, en estos contextos que se está enseñando sobre Jesús. Dentro de la iglesia entonces nadie es excluido. Nadie es excluido, pero no solamente deberíamos nosotros hablar de adúlteros, ¿no? Como hubo un tiempo cuando el Santo Padre sacó la encíclica Amor et Laetitia, ¿no? Y pidió que a las personas divorciadas vueltas a casar, que se haga un acompañamiento a estas personas para, en vez de alejarlos de la iglesia, acercarlos a la iglesia. No solamente ellos, no solamente el tema y el caso de nuestros hermanos con problemas de identidad sexual, sino también, por ejemplo, en un día una señora me dijo: hermano, ojalá que mi marido se salve. Y yo le digo: ¿y usted por qué cree que su marido no se salvará? Porque mi marido ha sido adúltero, me ha pegado, ha sido un mal esposo. Ojalá que se salve, hermano. Fíjate bien, esta señora, ¿qué pensaba de su marido? Que porque fue malo o se equivocó con ella, él no tenía derecho a salvación. Este era el pensamiento de la mujer. Y hay muchos que son así en la iglesia.
Hay muchos que ya condenaron al hermanito, que ya condenaron a la hermanita, que ya condenaron a tal persona y que esa persona no se va a salvar por la vida disoluta que tuvo. Que el ladrón clavado en la cruz, el ladrón bueno, arrepintiendo de sus pecados, reconociendo a Jesucristo como Salvador, como inocente, el Señor le dijo: hoy día mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero el otro ladrón que no reconoció sus pecados y que siguió con la dureza de su corazón hasta la muerte, esa persona se vio excluida del reino de Dios. Qué importante es entender esto, como enseñábamos en el Evangelio de Marcos 1:15, que Jesucristo dice: si crees en el Evangelio, conviértete. Conviértete. Entonces, repito, dentro de la iglesia nadie es excluido. Nadie es excluido. Y nadie es excluido porque todos somos hermanos. Porque todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre. Yo tengo varios hijos espirituales que son homosexuales. Varios. Y yo les hago acompañamiento. Sufro con ellos sus caídas. Yo hoy día, por ejemplo, le escribí a uno y este era mi mensaje de texto: ¿cómo te encuentras, hijo? Y oro por mi hermano. Y oro para que mi hermano tenga la fuerza y el valor en Jesucristo de dejar una vida sin Dios. Oro por mi hermano, que le es difícil por lo que he hablado con él. Le es muy difícil. Así como le es muy difícil a los hermanos que me ha tocado hacerle acompañamiento que son adúlteros. Muy difícil. Y me ha tocado hablar con mucha gente que vive con odios, con envidia. Pero fíjate, como te decía, son muy pocas las personas que me dicen: hermano, ore porque soy orgulloso, ore porque miento mucho, ore porque soy vanidoso, ore porque soy soberbio, ore porque soy envidioso. Muy pocas son las personas que piden oración por eso. Muy pocas, porque muchos nos creemos santos, nos creemos buenos. Por eso cuando Jesucristo dijo en Juan: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién fueron los primeros que se fueron? Los primeros en irse fueron los más viejos, porque los que tenemos más edad hemos pecado más y tenemos de pronto a veces la tendencia a olvidar que a veces la vaca fue ternera. Tenemos la tendencia de juzgar a todos, tenemos la tendencia de mirar a todos, pero no podemos nosotros mirar nuestra propia viga en nuestro ojo. Entonces, esto es importante. Jesucristo en Mateo capítulo 6, en el versículo 9, nos dice que nosotros, la iglesia, cuando oremos al Padre, ¿cómo le tenemos que decir? Padre nuestro. Padre nuestro. Y aquí también voy a hacer una exhortación, porque a veces tenemos una mentalidad un poco rara entre los movimientos dentro de la Iglesia Católica. Y pensamos que yo soy del movimiento A y yo soy del movimiento B, yo soy del movimiento C y yo solamente puedo invitar a mi movimiento los que son de mi movimiento, porque no va a entender mi carisma, o que yo me siento un poquito mejor porque tengo este carisma distinto a los de otro movimiento. Y a veces somos tan sectarios. Y nos olvidamos que somos hijos de un mismo Padre. Cuando a mí, mis hermanos de la Renovación Carismática Católica, movimiento al cual yo pertenecí, cuando mis hermanos, 1 Corintios 13, movimiento que me ha pedido muchísimas veces charlas y que ha apoyado un montón de veces, cuando mis hermanos de Bodas de Caná, cuando mis hermanos de Juan 23, cuando mis hermanos de otros movimientos, de otras comunidades, me piden que les ayude, que les asesore, que les dé una charla, que les ayude a hacer un plan de trabajo, yo encantado. ¿Por qué? Porque yo no estoy interesado en que solamente crezca mi movimiento, sino que crezcamos todos como Iglesia Católica. Crezcamos todos. Por eso es que es importante que hay que entender, todos somos hijos de un mismo Padre. Todos somos hijos del mismo Padre. Y al Padre, ¿cómo le rezamos? Padre nuestro. No decimos Padre mío. El único que le dice Padre mío es Jesús. Pero nosotros todos somos hermanos. Por eso nuestro Señor también va a decir en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, en el versículo 8, Mateo 23, 8, va a decir: vosotros en cambio no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros todos sois hermanos. Todos sois hermanos, dice el Señor.
Es decir, yo soy hermano contigo, que no te conozco, probablemente tú no me conoces, probablemente a mí, pero como en la fe el Señor probablemente me ha hecho caminar un poquito más que tú, mi labor, mi vocación es ayudarte a ti a llegar al cielo. Darte el conocimiento que a mí Cristo me ha dado, ayudarte a ti a que conozcas a este Cristo, le ames, le adores y le sirvas con pasión como a mí me permite hacerlo. Entonces, Mateo nos va a mostrar esto, que todos somos hermanos, nadie está excluido, porque en la época de Mateo se excluía a los publicanos, se excluía a las prostitutas, se excluía a los pecadores. Cristo en nuestro tiempo, ¿a dónde iría a predicar? Prostíbulos, ahí en donde hay personas que no están viviendo bien. ¿A quién se acercaría primero? ¿A los que nos encontramos en la iglesia o al adúltero? ¿O a la prostituta? ¿O al hermano que tiene problema de identidad sexual? ¿A quién se acercaría primero? ¿Al joven que tiene problema con la pornografía? ¿A quién se acercaría primero? A ellos, pues. Por eso es que Mateo va a decir esto, ¿no? Aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificios. El Señor quiere misericordia. Y la misericordia del Señor consiste en que Él nos llama así como somos, a arrepentirnos de nuestros pecados, a convertirnos en el corazón para salvarnos. Por eso la vocación de Mateo, hombre publicano, hombre visto como un pecador, la conversión de Mateo está entre estos dos textos, el perdón de los pecados. Siempre el Señor nos va a perdonar. No hay pecado que Cristo no perdone. No hay pecado que Cristo no perdone. El perdón de los pecados y la misericordia de Dios, y la conversión de Mateo y su llamado es un acto de la misericordia de Dios, como el llamado de todos y de cada uno de nosotros. Por eso dice el Señor, no necesitan médicos los que están bien, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A pecadores. Un día una señora me hizo una pregunta, una hermana del movimiento, ¿no? Me hizo una pregunta, ¿por qué la gente siempre se te acerca a ti y te cuenta sus pecados? Porque probablemente sienten que no los voy a juzgar. Porque probablemente encuentran en mí alguien como ellos. Alguien frágil a quien Cristo levantó. Hace más o menos 2-3 semanas tuve una reunión con un grupo de personas y terminada esa reunión me llamó una de ellas y me contó sus pecados. Todo lo que había hecho esa noche. Ese fin de semana había caído en algunas cosas con un hombre y me lo contó todo. Hermano, y te lo cuento con vergüenza porque sentía que la tentación de ocultártelo. Oye, después que me contó las cosas, la pude acompañar, le pude ayudar, oramos juntos. Se desahogó, se fue a confesar con el padrecito, luego se fue a un retiro, le acompañé espiritualmente con su retiro y ahora está bien. Fíjate tú. Entonces yo le decía a la hermana, el problema es que a veces la gente no nos abre su corazón, no nos muestra su miseria porque se siente juzgada. Se siente juzgada. Cosa contraria es que hay algunos que lo ocultan porque saben que está mal y quieren perseverar en su maldad. Eso también se nos dice en Juan capítulo 3, versículo 21. Que hay personas que se alejan de la luz para que sus obras malas no sean censuradas. Entonces yo encuentro también gente en la iglesia que se queda calladita en su miseria y no pide ayuda porque quiere seguir perseverando en su pecado, en su error. Gente que no quiere cambiar. Así de claro hay que decirlo. La gente cuando quiere cambiar busca ayuda. Y el deseo de cambiar se ve objetivamente en esto, en que uno busca ayuda. Entonces, Mateo va a enseñar esto a su comunidad. Jesucristo en la iglesia no excluye a nadie. Esta es la iglesia de Cristo, la iglesia fundada en la persona de Pedro. Mateo mostrará entonces que la misión de Jesucristo consiste en mostrarnos al Padre. Mostrarnos al Padre bueno, al Padre misericordioso que nos ama. Como va a decir en Mateo capítulo 11, versículo 27, todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces Jesucristo es el gran revelador de la paternidad de Dios en el Evangelio de Mateo. Y esto es muy sustancial. Una cosa es saber que Dios es como un padre,
y otra cosa es experimentarlo como Padre. Y efectivamente Dios es nuestro Padre, y esto es trascendental en la enseñanza de Jesucristo, que lo va a enseñar luego San Pablo en Corintios y en Gálatas. El Espíritu de filiación viene a nosotros y nos hace exclamar desde el interior, Abba Padre, y confirme en nuestro interior por una acción infusa, confirme el amor que el Padre nos tiene, que por eso entrega al Hijo, Entonces, muy interesante lo que Mateo nos va a ir enseñando en su Evangelio. Hay una frase que es característica en su Evangelio que va a decir, esto sucedió para que se cumplieran las Escrituras. Voy a dar algunos textos porque me está ganando el tiempo. Mateo 1:22, Mateo 2:15, Mateo 2:17, Mateo 4:14. Repito, Mateo 1:22, Mateo 2:15, Mateo 2:17, Mateo 4:14. Siempre vas a encontrar estas frases en Mateo. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura, o esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Y qué significa esto? Con esta intención Mateo nos va a mostrar que en Jesucristo se cumplen todas las profecías. Esto es muy interesante en Mateo. Por eso Mateo va a citar muchos textos proféticos y con ello nos muestra que en Jesucristo se cumplen todos. En Jesucristo se cumplen todas las profecías. Mateo también nos va a presentar a Jesucristo como el nuevo Moisés. Es decir, nos va a presentar a Jesucristo el Mesías en clave profética. Así como a Moisés se le da la autoría de los 5 primeros libros de las Escrituras, que se conoce como el Pentateuco, ¿no? Que comprende el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Se le da a Moisés la autoría de estos 5 libros. Esa es la ley mosaica. Entonces Mateo nos va a presentar 5 grandes discursos de Jesús. Ya desde el primer discurso del capítulo 5 se nos va a presentar a un Jesucristo que sube a la montaña, así como Moisés, que desde la montaña baja y muestra la ley de Dios a todo el pueblo hebreo. Así Jesucristo sube a la montaña y nos transmite la ley cristiana a todos nosotros. Hay 5 grandes discursos en su Evangelio y esto va a ser la clase, va a ser el estudio que vamos a desarrollar las subsiguientes semanas. Está en el capítulo del 5 al 7 de Mateo, está el discurso evangélico de Jesús. Capítulo del 5 al 7, discurso evangélico de Jesús. Capítulo 10, el discurso apostólico, la iglesia hacia afuera. En el capítulo 13 se nos presentan los discursos parabólicos, que esto va a ser central en la enseñanza de Mateo. Mateo nos quiere hablar del reino de Dios. Entonces esto lo vamos a encontrar en el capítulo 13. En el capítulo 18 encontraremos el discurso eclesiástico de Jesús, discurso eclesiástico de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo del 23 al 25 encontraremos el último discurso, que es el discurso escatológico. Entonces repito los 5 grandes discursos que Mateo nos va a presentar de Jesús, que lo vamos a estudiar, pero acá para que lo vayas anticipando. Discurso evangélico, discurso apostólico, discurso parabólico, discurso eclesiástico, discurso escatológico de Jesús. Entonces, Mateo se va a centrar, a diferencia de Marcos. Marcos pone el acento en los milagros, exorcismos y portentos de Jesús. Mateo va a poner el acento en las enseñanzas de Jesús. En las enseñanzas de Jesús. No tanto como Marcos en lo que Jesús hace, sino en lo que Jesús dice, que es muy importante. Mateo nos va a presentar de una manera sistemática las enseñanzas, los dichos de Jesús. Muy interesante. Que si bien Mateo también nos va a narrar algunos milagros, esto lo va a hacer en las partes narrativas, porque antes de estos discursos hay secciones narrativas. Siempre lo va a hacer para que estos milagros y esas enseñanzas nos ayuden a comprender las palabras, los dichos de Jesús. De todos los discursos que vamos a estudiar, de estos 5 discursos, el discurso principal, acuérdate lo que te decía, ¿no? Que Mateo escribe en griego, sin embargo, lo escribe de forma o pensando como judío que es. Lo central en el Evangelio es lo más importante.
el discurso parabólico de Jesús. Para Mateo este discurso va a ser muy importante porque ahí se nos va a hablar del reino de los cielos. Por ejemplo, Mateo capítulo 13, en el versículo 51. Mateo 13, 51, dice la Escritura: ¿habéis entendido todo esto? Dícenle. Y él les dijo: así, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su arca cosas nuevas y cosas viejas. Es decir, Jesucristo está hablando, Mateo nos presenta que Cristo está hablando de una novedad, que ya se han dicho cosas viejas que van a servir y que van a ejercer de pronto, que nos sirven a nosotros para entender que Jesús es este profeta esperado, ¿no? Entonces estas profecías encuentran su cumplimiento en Jesucristo, y Jesucristo nos va a traer la novedad del reino. Cuando se habla del reino de los cielos, para Mateo, enseñar sobre esto es para que el que sigue a Jesucristo comprenda el gobierno que Dios debe ejercer en nuestras vidas. Muy importante esto. Dios debe gobernar la vida de los discípulos. Debe gobernar nuestra vida. Mateo entonces, al hablarnos del reino de Dios a través de las parábolas, a través de este discurso parabólico, nos va a mostrar que nosotros tenemos que procurar, cuando hay en el corazón, que Dios gobierne nuestras vidas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, en el versículo 10, cuando va a enseñar la oración del Padre Nuestro, ahí se encuentran dos peticiones muy importantes. La segunda petición y la tercera petición, que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa venga a nosotros tu reino? Gobierna nuestra vida, Señor. Así significa, así de sencillo. Gobierna nuestra vida, Señor. ¿Para qué? Para que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces Mateo nos va a enseñar esto. Cuán importante no es solamente seguir a Jesucristo como lo hizo Judas, sino dejar que Jesucristo gobierne tu corazón y procures tú hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, al cumplirse aquí en la tierra y al cumplirse en el cielo, la voluntad de Dios nos lleva a vivir una vida plena. Entonces, mis hermanos, esto es lo que nos presenta Mateo. Esto es lo que nos presenta Mateo, y todo esto desde el enfoque de su conversión. Es lo que Mateo ha vivido, es lo que a Mateo le ha sucedido, es lo que Mateo ha aprendido y nos lo está dando a conocer. Por eso, hermanos, a lo mejor hay que mirar otra vez los aspectos básicos de la conversión. Hay que mirar otra vez nuestra vida desde este enfoque de Mateo. Jesús pasa por nuestra vida y pasa por nuestra vida para cambiarla. No puede ser que Jesucristo pase por nuestra vida y sea nuestra vida igual. Sea nuestra vida igual. Si usted de pronto es como esa amiga mía que dice: yo no tengo pecados tan terribles como los tuyos para convertirme, déjame ponerte un ejemplo que hace tiempo el Señor me dio para darlo en una catequesis. El Señor, en un momento de oración, yo estaba haciendo mi oración, me mostró una batea con agua y me dijo que agarrara en esa visión, agarrar un tacho de basura y lo echara en esa batea con agua. Y pues bien, eché toda la basura en el balde con agua. Hubieron restos de basura que se fueron hasta el fondo y otros se quedaron en la superficie. De pronto el Señor en esa visión me preguntó: ¿qué es más fácil sacar, lo que está en el fondo o lo que está en la superficie? Entonces respondí que lo que estaba en el fondo, porque imagínese usted, lo que está en la superficie cuesta sacarlo. Pongo este ejemplo: imagínese usted que cae una migajita en su taza de té o en su taza de leche, y quiere usted con la cuchara meter la cuchara para sacar la migajita. ¿No es cierto que la migajita se corre para aquí, se corre para allá y se corre para otro lado? ¿Cómo que cuesta sacarla? Pues bien, hay personas en su conversión
que sacan más rápido y que trabajan mucho en aquello que tiene gran peso moral en el alma, en aquellas cosas que de pronto son tan mortales que se han ido al fondo de nuestra alma, el orgullo, soberbia, lujuria, cosas que uno da cuenta rápidamente, pero después de haber sacado eso, queda de manera superficial el alma herida, restos pequeñitos de impureza que hay que ir sacando. Santa Teresa de Jesús, en el libro de las Moradas, ella dice que el primer momento para ir avanzando en la vida espiritual es cortar con todo el pecado mortal, pero el segundo momento es cortar con ese pecado venial, que también hace fea al alma. Cortar con ese pecado mortal que empobrece al alma. Por eso, qué importante es que nos demos cuenta que el acercarnos a Jesús nos va a hacer más conscientes de nuestra miseria. Acercarnos más a Cristo nos va a iluminar más las tinieblas que hay en nuestra alma. No vaya a ser que como Judas estemos siguiendo al Señor con el corazón lejos de Jesús. Por eso, hermanos, así como Mateo, el Señor pasa delante de nosotros y nos invita a seguirle. Nos invita a dejar la vida que teníamos antes de Él. Nos invita el Señor a dejar esa situación en la que nos encontramos, que nos aparta de Él. Nos invita el Señor a seguirle, mirándolo a Él, dejándolo todo para vivir una vida nueva. Jesús pasa por nuestra vida para cambiarla y es en el momento en que nos decidimos seguirlo, que empezamos a vivir una vida nueva en un nuevo camino. Te invito, ahí en donde tú te encuentras, hermano, vamos a hacer oración. Hoy día hemos hecho introducción a este Evangelio de Mateo. Lo importante es que lo estudies posteriormente para que se te haga más familiar cuando comencemos a estudiarlo. La próxima semana vamos a estudiar del capítulo 5 al capítulo 7, que contiene el discurso evangélico de Jesús, más conocido como el Sermón de la Montaña. Y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Jesús, porque hoy día pasas delante de nosotros para sacarnos de donde nos encontramos, invitándonos a seguirte para que nuestra vida cambie. Amado Jesús, ¿dónde estaríamos sin ti? ¿Qué sería de nosotros sin ti? Te pedimos, Señor, que nos hagas conscientes y nos ayudes a entender que si nos llamas es porque quieres nuestra salvación. Como enseñábamos, a lo mejor somos conscientes de nuestro mal. A lo mejor no somos conscientes de cómo somos. Por eso, sigamos a Cristo para que se nos ilumine la conciencia. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Dice la palabra de Dios que un día estaba comiendo Jesucristo en casa de Simón el fariseo. Y de pronto irrumpió una mujer que, postrándose a los pies de Jesús, derramó lágrimas
se la secó con sus cabellos. Y el fariseo en su interior juzgaba diciendo: si este fuera un profeta, sabría la clase de mujer que le está tocando. Jesucristo se deja tocar por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros que probablemente hemos tenido una mala vida. El fariseo no entendía que Jesús ha venido por los que estamos mal, para por su misericordia perdonar nuestros pecados e invitarnos a cambiar. Amado Jesús, que seamos conscientes de nuestra miseria y que no la ocultemos como el fariseo. Jesucristo le dijo al fariseo, a quien mucho se le perdonó, mucho amor demuestra, pero a quien poco se le perdonó, poco amor demuestra. Y no es que la mujer pecadora sea más pecadora que el fariseo, sino que era más consciente de su miseria y de su necesidad de Jesús. No es que otros sean más pecadores que nosotros, es que otros son más conscientes de su miseria que nosotros. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Eres tú, lo mejor de mi vida. 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 Eres tú. Alabado sea, Señor. Oh, bendito Señor. ¿De dónde Cristo te ha sacado, hermano? ¿De dónde Cristo te ha llamado, hermano? ¿De dónde Cristo te ha rescatado, hermano? Alabado sea su nombre.
olvides, hermano, que tú y yo somos pecadores y siempre lo seguiremos siendo. Somos pecadores necesitados de salvación, pecadores necesitados de conversión. Alabado serás, digno Jesús. Aleluya, gloria a ti, Señor. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Humíllate ante Jesús, hermano. Reconoce tu miseria y conviértete de ella. Humíllate ante Jesús, porque el que se humilla ante Él, Él lo levanta. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Eres tú lo mejor de mi vida, 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 eres tú. Quiero pedirte, Señor Jesús, en esta santa noche, por todos y por cada uno de mis hermanos, a quienes ha llegado esta palabra de salvación. Te pido, Señor, por tu misericordia, que les ayudes, que nos ayudes a levantarnos, a ser conscientes de nuestra miseria, de nuestro pecado, a reconocer ese tiempo de salvación que hoy tú nos estás dando. Jesús, tú estás pasando en este momento por nuestra vida, que no desaprovechemos esta ocasión. Quiero pedirte también, Señor, solo por la conversión de ellos, sino por la conversión de todos por los que ellos te piden. La conversión de sus padres, de sus cónyuges, de sus hijos. Porque cuánto nos duele a veces no tener a nuestra familia en tus caminos, Señor. Cuánto nos duele, oh Jesús bendito, no tener a veces a nuestra familia en tus caminos. Por eso te pedimos, Señor Santo, Señor bueno y misericordioso, que toques a nuestros familiares, aquellos que están muy lejos de ti, aquellos que parecen ya una causa perdida. Tócalos, Señor, y concédeles la gracia de que ninguno de sus familiares muera sin haberte proclamado como su Señor y sin haber aceptado tu salvación.
Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ti su rostro. En el día de tu angustia voltee hacia ti su mirada. Que Él te dé el don de la paz, la salud, el don de la esperanza. Que el Señor te bendiga y nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, bendito sea Jesucristo por esta oportunidad que nos ha regalado, por este día de encuentro con Él, en donde preparamos nuestra inteligencia para estudiar el Evangelio según San Mateo. Algunos avisos que van a ser muy importantes, porque la próxima semana no vamos a tener curso. No vamos a tener este curso, sino que vamos a tener un taller de sanación interior. La próxima semana entonces vamos a suspender el curso para dar paso durante 5 días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, del 21 al 25 de septiembre, vamos a estar haciendo el taller de sanación que se llama Sanando la herida profunda del sufrimiento. Sanando la herida profunda del sufrimiento. Vamos a tocar 5 temas en este taller. La primera es: Dios no quiere la desgracia. La primera charla en donde vamos a hablar sobre esta enseñanza profética de Jeremías. Dios no quiere la desgracia para ti. La segunda charla se llama Cerrando las heridas del alma, en donde vamos a mostrar el proceso de vulneración psicológica y vamos a hablar de las 5 heridas emocionales que tenemos los seres humanos. La tercera charla se llama Sanando el miedo a sufrir. El efecto de haber tenido un hecho traumático, un hecho doloroso, sufriente en nuestra vida, genera en nosotros miedo a sufrir y esto condiciona nuestro comportamiento. ¿Cómo sanar esa herida? Sanando el miedo a sufrir. El cuarto tema es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí vamos a hablar del resentimiento que podemos tener a veces hacia Dios y de ese pensamiento que a veces está ahí latente en nosotros, como que Dios no nos escucha, como que Dios nos ha abandonado. Vamos a sanarnos también con Dios. Y en el quinto tema, que es muy importante, creciendo desde el dolor propio. Ahí vamos a hablar cómo se enfrentan algunos procesos de dolor, cómo de pronto aprender a crecer de nuestras heridas, cómo crecer con nuestras áreas vulnerables, cómo se da ese proceso de sanación interior para la recuperación emocional. Entonces, 5 charlas que te pueden ser de inmensa bendición. Hermano, he estado orando por este taller para que sea de bendición para tu día y estoy seguro que así va a ser. Así que ayúdame a pasar la voz. El taller se llama Sanando la herida profunda del sufrimiento. Va a ser del 21 al 25 de septiembre, la próxima semana. Acá también te voy a pedir un favor. Este día sábado voy a estar este sábado 19, a través de esta página, voy a estar haciendo un evento de sanación para jóvenes. Ojo, es para jóvenes, no para adultos que se creen jóvenes, sino para jóvenes en verdad. Menores de 35 años. Menores de 35 años. Voy a estar desarrollando un evento de sanación que se llama Sanando del Desánimo. ¿Cómo afecta el desánimo en jóvenes? ¿Cómo afecta de pronto sus caídas en pecado a los jóvenes para que puedan perseverar? Entonces, si tú conoces a alguien que es menor de 35 años, hazle llegar esta noticia. Este sábado, a través de esta página, a las 8 de la noche, voy a estar haciendo este taller de sanación solo para jóvenes. Sábado 19, Sanando el Desánimo, solo para jóvenes. Recuerde, 35 para abajo. Si yo te veo que tú tienes más de 35 y te metes ahí, te bloqueo, hermano. 35 para abajo. Ayúdame a evangelizar jóvenes, porque en el mes de noviembre voy a hacer un retiro de sanación para jóvenes. También aprovecho en avisar que ya tenemos programado, ya tenemos todo listo para sacar la publicidad del retiro de sanación interior para matrimonios que se llama Démonos una segunda oportunidad. Para aquellos matrimonios que han atravesado momentos difíciles, vamos a hablar del autosabotaje, que a veces podemos estar dañando nosotros mismos nuestra relación. Vamos a hablar de los patrones de conducta aprendidos de nuestra familia, cómo afecta la relación de pareja. Vamos a hablar de la herida con la que yo hiero a mi cónyuge, el camino de regreso al corazón del otro, y vamos a hablar de darnos siempre una segunda oportunidad en Jesús para nuestra relación. Este retiro de sanación interior para matrimonio se llama Démonos una segunda oportunidad, y va a ser los días, aquí lo tengo,
el 16, 17 y 18 de octubre. 16, 17 y 18 de octubre. Estate atento que vamos a sacar las fechas, vamos a sacar ya toda la publicidad de retiro. Van a ser 3 días porque los temas van a ser estirados. Un tema el día viernes, un tema el día sábado en la mañana, otro tema el día sábado en la tarde y otro tema el día sábado en la noche, y luego un último tema el día domingo para que tú tengas tiempo también de hacer las cosas en tu casa. Y en este tema va a haber acompañamiento, van a haber parejas guías que después del tema realicen un plenario y pueden hacer acompañamiento de los matrimonios o parejas que tengan crisis. Entonces va a ser un evento muy bueno de sanación. Démonos una segunda oportunidad. 16, 17 y 18 de octubre. Y quisiera entonces, hermano, repetir este sábado 19 a las 8 de la noche, solo para jóvenes, el tema sanando el desánimo para jóvenes. Y luego del 21 al 25, es decir, el próximo lunes hasta el próximo viernes, todo una semana de taller de sanación interior que se llama Sanando la herida profunda del sufrimiento. Este es un tiempo para dejar que el Señor toque nuestra vida. Aquel que está pasando delante de nosotros, hay que dejar que nos cure. Para aquellas personas que quieran colaborar con este pobre ministerio, pueden hacerlo a través de las estrellas que propone Facebook, porque da una cantidad de dinero por ello. O puedes entrar también a mi página, que es www.israeldecristo.com. Repito, www.israeldecristo.com. Y en mi página hay una pestaña que habla sobre donaciones, y ahí está de pronto una cuenta si alguien quiere ayudar y colaborar con esta misión. Puedes dejar a través de esta página tus intenciones para que oremos por ti. Mi hermano, que el Señor Jesucristo te bendiga, que tengas una excelente noche. Estamos orando por ustedes y estamos trabajando para poder ayudar a que se acerquen a Jesucristo, porque recuerda que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Muy buenas noches, paz y bien, hasta luego. Nos vemos mañana Radio María a las 5 de la tarde. Voy a tocar el tema cómo cerrarle la... Así ya sabes, mañana a las 5 de la tarde, Radio María. Paz y bien, mis hermanos, hasta luego. Nos vemos, chao, chao.